9 de la mañana, 25 minutos. Bueno, por lo menos hay algo que sí sabemos al iniciar esta entrevista, que nos va a quedar corto el tiempo, porque es lo que generalmente sucede cuando tenemos como invitado a Gerardo Caetano. Un placer realmente, Gerardo, que estés nuevamente en Arriba Gente. No, el gusto es mío. Y la verdad que esto tiene que ver con el liberalismo conservador. Una nueva publicación donde nuevamente, bueno, Gerardo con sus conocimientos, no solamente como politólogo, como historiador que es, bueno, nos permite a nuevas y viejas generaciones tirar una visión sobre, voy a utilizar una palabra muy de moda, sobre esa grieta que siempre existió entre los que pretendidamente iniciaban un progresismo, comenzaron inmediatamente a tener las alas conservadoras hasta llegar a este casi contrasentido del liberalismo conservador que nos presentás en este libro. ¿Qué es lo que podríamos decir como fundamental análisis realizás a partir de una minuciosa recorrida por la historia política del Uruguay? Bien, yo he trabajado en anteriores trabajos sobre lo que creo que son las dos grandes familias ideológicas que de alguna manera matrizaron la democracia uruguaya en el siglo XX. Esas dos familias ideológicas del 900 fueron el republicanismo de perfil solidarista y el liberalismo conservador. En el libro anterior, la República Vallista había caracterizado a la familia republicana. Ahora, bueno, estoy de alguna manera estudiando los orígenes, la génesis, la genealogía de la otra familia, el liberalismo conservador. Y bien, para eso tengo que, y fue apasionante hacerlo, articular historias personales, muchas están en el texto, pero otras están derivadas en las citas, que son un componente fundamental del libro, y luego referir a historias colectivas. Y bien, en el Republicano Uruguay fui 100 años para atrás y me encontré con muchos apellidos del presente. Lo cual demuestra que en el Republicano Uruguay hay dinastías. Y no solamente en la política, también hay dinastías en el mundo empresarial, en el ejército, en el mundo intelectual menos, pero esa relación, tú piensas que bueno, 100 años atrás, rompiendo, digamos, con el vallismo, un joven que era vallista, que era de alguna manera el niño mimado de don Pepe Valle, que durante mucho tiempo se lo vio como el sucesor y que era muy joven, 31, 32 años, bien en medio de la segunda presidencia de Valle y Ordóñez, se queda con la mayoría del Senado, el bloque de los 11. Estoy hablando de Pedro Manini Ríos, el abuelo de Guido, que es el líder de Cabildo Abierto. Me encuentro con Luis Alberto de Herrera. Bueno, Luis Alberto de Herrera había nacido en 1873, ya antes de los 20 años estaba haciendo política. Su primer discurso registrado es un discurso por Leandro Alem, el fundador de la Unión Cívica Radical, en nombre de los estudiantes de la universidad. Y luego, muy tempranamente, tiene una trayectoria política. Yo lo que estudio ahí es el primer herrerismo. Es el herrerismo que articula los 3 libros de la época, pero además 3 libros fundamentales en la obra, que es una obra muy profusa. Herrera, además de un dirigente político destacadísimo, fue un gran intelectual, con miles y miles de páginas. Y esos 3 libros son La Revolución Francesa y Sudamérica, editado por primera vez en París en 1910, en donde él refiere, bueno, su elogio absoluto a la matriz inglesa de Edmund Burke, a la matriz anglosajona, y critica ferozmente a la República Francesa. El enfermo de Europa, como decía, a 4 años de la Primera Guerra Mundial. En 1912 edita El Uruguay Internacional, que es su visión de cómo el Uruguay se insertaría en el mundo, de acuerdo a su parecer. Y en 1920, a instancias de la Federación Rural, la encuesta rural.
Bueno, Luis Alberto de Herrera es el bisabuelo del actual presidente de la República. Y cuando voy a ver, por ejemplo, el origen de la Federación Rural, que fue un origen muy antiballista, diciembre de 1915, y voy a ver los que estaban de alguna manera articulando las cámaras empresariales como grupos de presión y grupos de respuesta a las reformas ballistas, me encuentro con muchísimos apellidos que hoy están. ¿Eso qué significa? ¿Que aquello era, bueno, lo mismo que hoy? No, no. Hay que establecer la distancia, hay que evitar el anacronismo, pero obviamente aquel espejo en donde había un escenario de polarización y había de alguna manera un espacio político que además tenía vigor de gobierno, el vallismo, que era visto por otro espacio político en donde confluían sectores conservadores, y los sectores conservadores no se autodefinían como conservadores. Herrera decía, me enorgullezco de pertenecer a las clases conservadoras. No existe lo que hoy está, que bueno, no gusta, genera una connotación negativa. No, no. En la época, Herrera hablaba explícitamente de que era clave la alianza de los estancieros y que la estancia era el escudo de la civilización frente a las verbas socializantes y a las demencias ácratas. ¿De quién estaba hablando? Del vallismo. Del vallismo. Entonces, ahí hay dos confluencias, ahí hay dos, de alguna manera, actores que definen, bueno, lucha de intereses, sin duda, pero también una lucha de ideas. Y se debatía mucho a propósito de las ideas, y con mucha claridad. No habían relatos que establecían que en definitiva las ideologías ya no existen o que estamos hablando de sentidos comunes y el que no piensa como ese sentido común impuesto tiene errores conceptuales. No, no. Se discutía sobre ideas. Y esa síntesis liberalismo conservador, ¿en qué derivó, digamos, a lo largo de los años? Que, como tú decías, es imposible un análisis desde el día de hoy, pero sí podemos ver un devenir, ¿no?, de esos conceptos. Si tú dices liberalismo conservador, casi que es como un oxímoron. Sí. Uno puede decir, bueno, pero son dos conceptos que claramente no dicen lo mismo, pero que pueden confluir. ¿Cómo confluyen? Bueno, confluyen, por ejemplo, en el reconocimiento del mercado como el gran asignador de bienes y recursos y el recelo al Estado como una presencia que no debe estar ni en la economía ni en la sociedad, y cuanto menos Estado, mejor. Confluyen en la idea de que para que haya libertad tiene que haber desigualdad. ¿Por qué? Y bien, porque la libertad es competencia, la libertad es justamente iniciativa privada, y es necesario que haya pobres. ¿Por qué? Y bien, porque justamente la generación de riqueza, entre otras cosas, establece que haya un mercado laboral en donde, bueno, haya quienes hacen algunas cosas que, digamos, los empresarios no deben hacer. El liberalismo conservador tiene una visión, digamos, recelosa de la participación política, incluso tiene un recelo ante la posibilidad del desborde popular. Por eso, los liberales conservadores hasta recelaban de la soberanía popular. Herrera lo dice muy, muy claramente. El gran problema de América Latina, en el Uruguay internacional y en la Revolución Francesa de Sudamérica, dice, es que ha plagiado a la Revolución Francesa. Y dice de modo reiterado y refiriendo, es inútil darle sufragio a un pueblo que no está preparado para ello. Esto lo está diciendo cuando habla de México. Y dice de manera explícita, es mejor prolongar andadores autoritarios porque la expresión popular puede derivar a lo que entonces se llamaba la turbamulta. ¿Qué era la turbamulta? Para dar una imagen contemporánea, lo que está pasando con los talibanes, por ejemplo. Sí. Aunque los talibanes no hay que asimilarlos al pueblo afgano, que es otra cosa, me parece. Esa visión de un liberalismo que defendía las ideas clásicas de la matriz anglosajona en materia económica, pero que se asociaba con una visión de la libertad
que era muy distante a la visión republicana. La libertad para el liberalismo es la no interferencia. Yo hago lo que quiero. Lo único, debo cumplir la ley. Cuanto menos política y más mercado, mejor. Están mis representantes. Hay que separar lo público y lo privado. Por eso la visión del Estado es una visión recelada. El republicanismo, y ahí bebía el vallismo, sobre todo el vallismo radical, tenía una visión completamente distinta. La libertad era el autogobierno. No se podía ser libre sino inscripto en una comunidad política. La libertad era una libertad que reconocía un bien común en donde el Estado, y acá traducimos a lo que decía Valle, debía ser el escudo de los débiles para construir un país en donde hubiera menos pobres y menos ricos. Ahora, Gerardo, utilizando un montón de términos que hoy tienen que ver más de repente con el coronavirus y con otras cosas, ha sido claro que paralelismos no podemos buscar en estas realidades políticas, pero sí trazas, porque los propios actores de hoy en día se encargan de acercarnos esas trazas de historia cuando eligen normalmente de un lado y de otro, siempre para cerrar un discurso, alguna frase célebre de aquellos antepasados a los que tú acabas de mencionar. En infinidad de oportunidades hemos escuchado a los actores políticos hacer referencia a Valle, hacer referencia a Herrera, con sus dichos para terminar cerrando un determinado discurso político. O sea que algo de esas trazas evidentemente llegan hasta el día de hoy. Pero en un Uruguay completamente diferente, donde aquellos antes enemigos, porque fueron en realidad enemigos, incluso enemigos acérrimos, hoy se unen, hoy están unidos. Entonces, como que toda esta situación parecería ir desapareciendo, salvo en los veteranos políticos, como puede ser Sanguinetti, como puede ser el propio doctor Luis Lacalle, que te recuerdan cada tanto cuáles son las diferencias filosóficas de cada una de las diferentes corrientes políticas que tuvieron no solamente el Partido Colorado y el Partido Nacional, sino dentro de su propio partido con visiones completamente diferentes. Si esas trazas existen y ellos las traen, ¿cómo armamos con esta historia esta situación que vive el Uruguay en el que coincidentemente yo el paralelismo que encuentro es que tenemos dos corrientes nuevamente antepuestas, diferentes tal vez a las que tú estás planteando, pero en definitiva hasta el propio Mujica decía, el vallismo hoy está dentro del Frente Amplio. Sí. Como una necesidad de ponerle esa marca de, bueno, si Valle y Ordóñez es lo que fue, ahora está dentro del frente. Bien, primero, el pasado es inspiración, el pasado es prólogo. El pasado ayuda, es un espejo interpelante del presente. No cabe duda. Marc Bloch, un gran historiador francés, decía, la historia no es el estudio del hombre en el pasado, es el estudio del hombre en el tiempo. Y su último libro, escrito de memoria en un campo de concentración, justamente hablaba del tiempo, que es la articulación entre pasado, presente y lo que él llamaba previsión, futuro. Sin embargo, bueno, hace 100 años era otro mundo, era otro país, inimaginable era el mundo de hoy a lo que era hace 100 años. Sin embargo, lo que persiste son las inspiraciones. ¿Cuál puede ser una inspiración? Bien, una inspiración puede ser esto que hablábamos, un país modelo en el que los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos, para nuestros hijos y los hijos de sus adversarios. Ahí hay algo muy claro, hay algo muy claro. Quien quiere un capitalismo puro y duro, quien quiere que sean los empresarios los que definan el rumbo de la sociedad, los que creen que es en ese impulso empresarial que de alguna manera la sociedad crece y de ahí crece la dinámica económica y demás, bueno, obviamente están en contra de esa inspiración. En cambio, quienes dicen no, contra el Estado está el mercado, no, quienes dicen el Estado y el mercado deben convivir, siempre han convivido. Y, por supuesto, la libertad es una afirmación
que está en la historia del país. Cuando hablan los ingleses de los artiguistas, dicen, hablan fuerte de libertad. La libertad está en nuestro ADN, pero la libertad puede ser interpretada desde concepciones muy distintas. Entonces, allí la visión republicana era la visión de, bien, el Estado tiene que ser el escudo de los débiles. No podemos dejarle al mercado la definición de los rumbos económicos. ¿Por qué? Porque el mercado puede llegar a generar competencia, puede llegar a generar dinamismo, pero igualdad no, y muchas veces genera desigualdad. Entonces, justamente para articular una sociedad en donde importa que no haya desigualdad, en donde, lo que no quiere decir que haya igualitarismo, en donde todos seamos uniformes. No, mercado y Estado. En esa lógica, el vallismo, por ejemplo, bueno, reivindicaba los institutos de democracia directa, el referéndum, el plebiscito. Reivindicaba la participación, incluso recelaba de la representación. Reivindicaba el colegiado. ¿Tú te das cuenta lo que era imaginar a un país sin presidente? Sí, sí. Reivindicaba, por ejemplo, cosas que hoy se nos ocurren locas. Por ejemplo, la elección directa y popular de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Mete miedo. Oh, claro. Sí. Pero entonces, eran dos visiones. Hoy no eran las únicas, eran las dos visiones dominantes. La pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿dónde está, más allá del vallismo, el republicanismo? ¿Dónde está hoy? Y afirmar una cosa que es clara. Cuando hablamos de libertad, hay que establecer qué entendemos por libertad. Porque la libertad no se define en ningún plano como algo que es de alguna manera natural y que todos se entienden. No. Cuando hablamos de libertad, podemos estar hablando de cosas muy diferentes. Y la contraposición entre libertad y la otra cosa, si tú decís, ante una pandemia, de un lado está la libertad responsable y del otro lado está el Estado policíaco, bueno, hay muchas concepciones de la libertad que estás desinflando. Merkel, que estableció, bueno, cuarentenas importantes, ¿es comunista? ¿Niega el mercado? Macron, ¿es talibán? Biden, de pronto el Partido Demócrata se ha convertido al totalitarismo. Entonces, uno de los espejos interpelantes es, bien, toda la historia del Uruguay, entre otras cosas, es un debate a propósito de los tres grandes principios de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad, que en el 900 ya traducían como solidaridad. Bien, frente a esos tres grandes principios, bueno, hay visiones muy diferentes. Y es bueno que así sea, porque eso es el pluralismo de una sociedad democrática. Y es bueno seguirlos discutiendo. Y es bueno seguirlos discutiendo. Sobre todo cuando hemos visto al mercado también recurrir al Estado en la pandemia, ¿no? Pero por supuesto, justamente, cuando el Estado aparece como más necesario, y lo estamos viendo en el mundo, en momentos de crisis, Pero, repito, si algo se quiere dar a través de este libro, con mucho trabajo, con historias personales, con trayectorias vitales, con temas colectivos, es justamente, bueno, rediscutir ideas fundamentales que hoy siguen estando entre nosotros con visiones completamente diferentes en respuesta a fenómenos, bueno, inimaginables desde hace 100 años, pero que exigen pluralismo. Y no hay que consentir la pluralidad de ideas, hay que celebrarla. Gerardo, lo dije al principio, siempre nos falta tiempo. Un placer realmente que hayas vuelto a estar aquí en la mañana de Arriba Gente. Estamos hablando del liberalismo conservador que presenta Gerardo Caetano, a quien le agradecemos mucho. Como siempre, el chivo, sí, un avisito. ¿Cómo no? El sábado que viene, sí, a las 17 horas, en el Teatro del Galpón, sí, con protocolos y... Exacto, aforos reducidos, exacto. Se va a presentar este libro. Bien, bien, bien. Y en la presentación, bueno, va a estar una personalidad de esta casa, como es Blanca Rodríguez, bien, que me ha hecho el honor de
participar en la presentación y va a ser una charla larga a propósito de este libro y de lo que este libro pretende dar al Uruguay. Así que va a ser entrada libre, por supuesto. Invitamos a toda la teleaudiencia para que pueda participar el sábado próximo a las 17 horas en el Teatro del Galpón. Hecha la invitación. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto. Ya son las 9:45 a.m. Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente.